estimados estudiantes, un gusto saludarles. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta tutoría número 1 de la materia lógica para la computación o lógica para computación. Les doy la cordial bienvenida, una cordial bienvenida a esta primera tutoría y esperando, ¿verdad?, que pongan de su mayor empeño para que se pueda tener éxito en lo que es esta materia. Vamos este día, sábado 13 de marzo, a iniciar con lo que es la unidad número 1, introducción a la programación. Lógica para computación es como una antesala de lo que es la programación. Decirles de que acá no se va a programar, en sí no se va a programar, aquí vamos a utilizar un programa, no, simplemente, bueno, se va a iniciar con lo que son conceptos básicos que ustedes ya conocen, computadoras, todo lo que está relacionado, ¿verdad? Pero que en sí a programar no vamos a entrar. Eso sí, se van a elaborar algoritmos, donde algoritmos es como la representación manual. Y luego, en otras materias que van en relación a la programación, ustedes van a transportar eso que ustedes hacen en un diagrama de flujo, un diagrama de flujo, un flujograma, o en un algoritmo, trasladarlo a un programa. Por ejemplo, algunos programas como lo son C, C++, Java, etcétera. Unos programas que son específicamente para programar, valga la redundancia. Continuamos. No sé si todavía se escucha cortado, me avisan por favor si se sigue escuchando cortado o ya se escucha mucho mejor, se escucha más claro. Muy bien. Siempre está cortado. Muy bien. Siempre está cortado, Lee. Estamos haciendo el mayor esfuerzo, pero por aquí vamos. Por partes le podemos comprender y por partes no. Muy bien. Vamos a continuar. Espero que en el transcurso de la clase esperamos que esto mejore, porque eso es lo que quiero, que mejore esta cuestión. Vamos a ver. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver lo que es la parte de la introducción a la programación. Conceptos generales. A continuación se presentarán algunos conceptos generales de la computadora y su componente, que es el programa, las características de los lenguajes de programación, las características de un buen programa, los pasos que integran el proceso de programación. Acá vamos a ver vamos a iniciar con lo que es el concepto de lo que es una computadora. La computadora es una herramienta que se utiliza para presentar cualquier situación de la realidad en forma de datos, los cuales se procesan después para generar información esquemáticamente, que está dado de la siguiente manera: datos, procesos, información. La computadora recibe datos, los procesa y los convierte en información, ¿sí? Es decir, yo ingreso datos a la computadora, los procesa y esto lo genera en una información, ¿verdad? Entonces, luego esta pues lo emite al lector, a quien pues está leyendo, está viendo un video, está escuchando música, etc. Muy bien. Así que todo, permítanme, voy a abrir el documento que tengo acá. Documento de la unidad número 1. Acá tenía el documento
ubicarme acá. Okay. Ahora puedes seguir. Muy bien. Esto quiere decir, dice, que toda situación que pueda ser abstraída y presentada en forma de datos puede ser manejada mediante computadora. Por lo que el esquema de procesos de datos es EPS. Es decir, la computadora tiene estas condiciones de que tiene entrada de información, procesa información y tiene salida de información. Esta entrada puede ser de diferentes maneras. El proceso lo adquiere a través de un procesador que convierte esa información, ¿verdad? Y luego la salida, que puede ser de diferentes formas, bien visual a la pantalla o de manera externa, ingresándole dispositivos que puedan generar esa salida de información. Es decir, los datos entran como materia prima y se procesan para transformarla en información que se da como salida. Por ejemplo, una situación de pago de sueldo, nómina. Un trabajador puede ser representado mediante los datos: nombre, número de horas trabajadas y cuota por hora. El sueldo se obtiene multiplicando número de horas trabajadas por cuota por hora y se da como salida el nombre del sueldo. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos un programa donde tenemos registrado el nombre de dicha persona y tenemos el espacio donde nos puede pedir el programa el número de horas trabajadas, y el mismo programa asimila o entiende la cuota que se le paga a esta persona por hora. Muy bien, digamos que alguien es empleado de una, por ejemplo, un docente horas clases. Un docente horas clases llega y marca hora de entrada y hora de salida. Cuando este marca hora de entrada, pues hay una computadora que recibe esta información, y la hora de salida cuando recibe la información. Y la misma computadora va recibiendo por medio de una entrada esta información. Y cuando esta persona pone la huella de entrada, el mismo programa asimila el nombre de la persona y identifica el nombre de la persona. Fulano de tal, envía una información: fulano de tal, el nombre del empleado, al final del mes tantas horas trabajadas y la cuota por hora, que $15 la hora. Lo que hace es de que asimila o hace una suma de todas las horas que trabajó durante el mes, y cuando hace esa suma, pues lo multiplica por lo que vale la hora, ¿verdad? Significa de que si son 25 horas trabajadas al mes, ese 25 se va a multiplicar por 15 si la cuota por hora es $15. Entonces, y al final, pues multiplicando esto va a generar una salida y un sueldo. 15 por 25, y ya ustedes matemáticamente sabrán cuánto es, ¿verdad? Entonces, el número de horas trabajadas por la cuota por hora se da como salida el nombre y el sueldo. El nombre de fulano de tal, ya con una, digamos, con una cantidad de dinero como sueldo. Ya no hay necesidad, ¿verdad?, que haya una persona que lleve el control de cuántas horas trabajó el empleado tal, sino que directamente la computadora, por medio de la huella, puede o va almacenando esta información: si trabajó o no trabajó, tal día trabajó tantas horas, tal día trabajó tantas horas. La misma computadora, el mismo programa va recibiendo esa información en entrada y va procesando. ¿Cuál es el proceso que hace?
identifica la huella, identifica el nombre, y luego pues al final del mes genera la multiplicación de horas por la cuota que recibe por hora esta persona, y al final genera una salida, y que pues al final es el sueldo que la persona va a recibir por las horas trabajadas. Entonces, cuando hablamos de una computadora, les plantearon este ejemplo de que el esquema de proceso de los datos de una computadora es de que esta recibe o tiene entrada, procesa la información y tira la información, y de esta manera pues trabaja una computadora. Hay aspectos más profundos, pero que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. No sé si se entiende, jóvenes, lo que voy diciendo. ¿Se escucha mi voz? ¿Ya mejoró? ¿O se sigue escuchando cortado? Sí, ya mejoró un poquito. Muy bien. Me escucho cortado. Me alegro mucho. Carlos escucha claro, pero lo escucho demasiado bajito, me cuesta bastante escucharlo. No sé si será porque mi computadora tiene todo el volumen. Bueno, y estoy hablando... Sí, escucho bien. Creo que es el volumen de la compañera que está mal, porque yo sí escucho perfecto. Puede ser, no sé, quizás si está en algún celular, ¿verdad? O en la computadora. Puede ser, tal vez, con unos audífonos, se escuchará un poquito más fuerte. Pero voy a tratar la manera de hablar un poco más fuerte. Estoy bien cerca de la computadora. Entonces vamos a seguir. Voy a hablar un poquito más fuerte, si es posible. Muy bien. Entonces ahí veíamos lo que eran cómo es la computadora o el esquema, o procesa los datos, procesa la información, entrada, lo procesa y luego genera una salida. Muy bien. Esa salida puede ser por medio de pantalla. La unidad central del proceso es el cerebro. Pues claro, pues tiene que llamarse el cerebro, ¿verdad? Porque es el que recibe la información. Usted no recibe la información en las manos, no recibe la información en los pies. La información llega y es almacenada en su cerebro, ¿verdad? No es almacenada en las manos, ni en los pies, ni en los ojos. No, esa información es almacenada en su cerebro. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, también una computadora tiene cerebro, que controla el funcionamiento de los componentes y ejecuta las operaciones aritméticas y lógicas. Oiga, todo va enfocado en que recibe información y esta la opera de forma aritmética y lógica. Las operaciones del procesador central son muy simples, pero ejecutadas a una velocidad muy alta. Todo lo que la computadora recibe no es porque sea como una persona que entiende, razón, sino que todo va en base a operadores, a lo que la computadora ha recibido como orden para que genere esa información, o para que opere esa información, o para que haga cálculos aritméticos, lógicos, algebraicos. Todo eso es porque ha sido por medio de un lenguaje, ha sido sistematizado por medio de un lenguaje de programación. No es simplemente que yo le ingreso los datos y que por arte de magia la computadora realizó una operación. No, es porque a través de un lenguaje de programación ha sido sistematizada por medio de un lenguaje de programación, que es cuando se le ingresa la información, procesa bien de manera aritmética o lógica lo que se le ingresa. Pero este es por medio de que se ha programado y se ha hecho de tal manera de que el programa o la computadora pueda asimilar la información que se le está ingresando. Entonces las operaciones del procesador central son muy simples, pero ejecutadas a una velocidad muy alta, del orden de millones por segundo, que permiten la ejecución de tareas simples o complejas. Es decir, en un segundo, una computadora rápida puede realizar operaciones, como dice,
orden de millones por segundo, es decir, una gran cantidad de procesos de información que pueden generar en un segundo, que permiten la ejecución de tareas simples y complejas. Muy bien. La memoria se utiliza para almacenar datos y a esto se les aplican las operaciones del procesador. Existen dos tipos de memoria, la principal y la auxiliar. La principal permite al procesador extraer y almacenar datos a una velocidad comparable a la propia. Cada operación propia por lo menos un acceso a la memoria. Cada operación propicia, cada información o cada operación propicia por lo menos un acceso a la memoria. ¿Qué significa esto? De que por un mínimo detalle que hagamos en la computadora, todo va y despierta la memoria y pues tiene un acceso a la memoria cada paso que nosotros hagamos desde que se enciende una computadora, pues rápido envía o despierta la memoria para que éste empiece a operar. Desde que se enciende, empiezan a encender los programas, empieza a encender activar el teclado, activar todo aquello, tanto aquello que permite como el uso de entrada, de salida, o tiene acceso a la memoria. Para que el procesador pueda avanzar de una operación a la siguiente sin retraso, el programa de instrucciones se almacena en esta memoria. En otras palabras, la memoria principal guarda tanto las instrucciones como los datos sobre los que actúa el procesador central. Muy bien, vamos a ver quién está conectado. Muy bien. Y continuemos. La unidad de entrada se utiliza para introducir, bueno, estamos hablando de algunos aspectos. La unidad de entrada se utiliza para introducir datos del exterior en la memoria de la computadora a través de dispositivos referidos de entrada como teclados de terminales, ratón, mouse, discos, módem, lector de código de barras, escáner, etc. Pues esto a medida ha pasado el tiempo, esto ha ido desarrollándose, ¿verdad? Ya las computadoras modernas ya no utilizan discos, incluso recuerdo ya por el 2008, cuando yo estudiaba bachillerato, recuerdo de que el que nos daba computación nos mandaba a comprar disquetes, me parece, unos que son, hasta ya se me olvidó el nombre, creo que eran disquetes, unos que eran como tipo chip grande, como casi de una cuarta. No sé si ustedes alcanzaron a ver eso. Sí, yo tenía un disquete en el año del 2001, me recuerdo, 2003. ¿De verdad? Y almacenaban un poquito de información, tenían, pero bien poquita memoria. No podía guardarse una foto o algo, no podía guardar así como bastante información. Sí, creo que no tenía ni siquiera un mega para almacenar, porque recuerdo de que se hablaban de kilobytes, no se hablaban incluso hoy se habla de gigas. Después salieron las memorias aquí que tenían 256 megabytes. Uy, quien andaba una memoria de eso, pues andaba con todo, pues. Y luego que aparecieron las de 1 gigabyte, las de medio giga, las de 1 gigabyte. Luego que aparecieron que las memorias de 8 gigas, 16, 32 gigas, luego pues 1 terabyte, ¿verdad? Que es lo que hoy, digamos, alimenta una memoria de 1 terabyte, de medio terabyte. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Hoy quien tenga un disquete, pues
una reliquia, ¿verdad? Una reliquia, hay que ponerle un cuadrito ahí, hay que pegarlo, ¿verdad? Porque ya no se ve eso. E incluso las computadoras de escritorio que hoy en día salen ya no traen entradas para disquete, porque eso ya quedó desfasado, ya quedó en la historia, ya quedó, es como los discos compactos, de unos discos grandes, negros, que por los 80 que tenía un disco de eso era que estaba con todo, o por ejemplo los cassettes, ya quedaron desfasados, ¿verdad? Esos cassettes pequeños. Incluso los discos, ya nadie anda comprando discos, solamente se han quedado los vendedores que andan ahí promocionando los discos en la calle, pero ya casi nadie. Hoy solamente se compra el disco de la película para copiar y pegar en la computadora y pues estarlo viendo ahí, pero ya no se utiliza el disco para estar viendo películas en la televisión. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando? Estas unidades automáticamente, dice, esta unidad realiza automáticamente la traducción de símbolos inteligibles para la gente en símbolos que la máquina pueda manejar. Muy bien. La unidad de salida permite transferir datos de la memoria al exterior a través de dispositivos periféricos tales como impresora, pantallas de video, modems, etc. Esta unidad realiza automáticamente la traducción de símbolos que puede manejar la máquina en símbolos inteligibles para la gente. Antes veíamos lo que era la unidad de entrada y decíamos que la unidad de entrada es todo aquello que usted le incorpora de manera exterior a la computadora, como lo es el mouse, como lo es incluso el cargador, como lo es una memoria USB, como lo que es cable para proyectar, digamos, en un proyector, digamos, lo que es lo que es una presentación, ¿verdad? Entonces, estas son las unidades de entrada. Ahora vamos a ver con las unidades de salida, que permite transferir datos de la memoria al exterior. Muy bien. La unidad de salida es todo aquello que nos permite enviar o llevar información. Todos sabemos que hay partes o unidades dentro de la computadora que tanto sirven como para fuente para salida como para entrada, ¿verdad? Lo que es para una memoria USB. Yo puedo transferir de una memoria USB a la computadora, puedo transferir de la computadora a una memoria USB. Entonces, esta unidad realiza automáticamente la traducción de símbolos que puede manejar la máquina, símbolos inteligentes inteligibles para la gente. Bien, hoy vamos a ir entrando a lo que es, no enfatizamos, ¿verdad?, en decir, este es el teclado, esta es una parte del teclado. No vamos como profundizando, porque a estas alturas ustedes ya tienen bastante conocimiento al respecto de lo que son muchos elementos de la computadora. Vamos a ir un poquito más profundo, a hablar un poco más, a considerar algún otro aspecto más importante como lo es el programa. Dice que un programa es un conjunto de instrucciones que guían a la computadora para resolver algún problema o realizar alguna actividad. Un programa se compone por 3 elementos: estructura de datos, operaciones primitivas elementales y estructuras de control, como se muestra a continuación. Un programa es equivalente a decir a estructuras de datos más operaciones primitivas elementales más estructuras de control. Se va a ver más adelante algunos aspectos de esto, se van a detallar. Estructuras de datos son las formas de representación interna de la computadora, los hechos reales representados en forma de datos,
pueden estar organizadas de diferentes maneras. Estructuras de datos, por ejemplo, el nombre del empleado, el número de horas trabajadas y cuotas por hora. Son los datos mediante los cuales se representa un empleado en una situación de pago de sueldo o no. Entonces todo esto va estructurado. Entonces un programa tiene una estructura que esta recibe nombre respectivo a lo que se está aludiendo a tratar de dar información. Y operaciones primitivas elementales. Las operaciones primitivas elementales son las acciones básicas que la computadora sabe hacer y que se ejecutan sobre los datos para darle entrada, procesarlo, emitirlo como salida, convertido en información. Por ejemplo, el sueldo de un empleado se calcula multiplicando el número de horas trabajadas por la cuota que se le paga por cada hora trabajada. Entonces, las operaciones primitivas de un programa son todas aquellas operaciones aritméticas. Por ejemplo, un programa puede ser de que yo ingrese dos números y que le pueda dar una orden de que esos dos números los compare. Si son iguales, que los sumen. Si son diferentes, que los multiplique. Si uno es negativo y el otro es positivo, pues que los reste o los sume. Entonces, son operaciones primitivas. Operaciones como de comparar, operaciones como de realizar procesos aritméticos, sumar, resta, multiplicación, división, o una combinación de todos estos elementos o de todas estas operaciones. ¿Qué más? Realizar, comparar. A medida que vamos avanzando o entrando, pues vamos a ir asimilando, ¿verdad?, todo esto. Porque no se trata simplemente, jóvenes, como nos enseñaron allá, ¿verdad?, allá en la escuelita o allá en bachillerato, generar simplemente cómo hacer una carpeta, cómo generar un documento, cómo copiar y pegar. No, esto va mucho más allá. Usted tiene que aprender a programar, generar un programa que a través de un código generado, pues usted pueda darle la orden de que cuando usted ingrese ciertos datos, pues el programa pueda hacer algunas operaciones primitivas, elementales. Muy bien. A eso se refiere, a lo que el programa hace. Las operaciones. Estructuras de control. Estructuras de control. Estructuras de control son las formas lógicas de funcionamiento de la computadora mediante las que se dirige el orden en que deben ejecutarse las instrucciones del programa. Las estructuras de control son la secuencia, que es la capacidad de ejecutar instrucciones en secuencia una tras otra. La selección, que es la capacidad de escoger o seleccionar si algo se ejecuta o no, y optar por una de dos o más alternativas. Es lo que les mencionaba anteriormente. Les pongo el ejemplo. Yo puedo elaborar un programa que me diga que a la hora de ingresar dos números, los compare. Si vamos a llamarle al primer número, lo vamos a llamar A. Al segundo número, lo vamos a llamar B. Por ahí el programa hace la comparación. Si A es igual a B, implica que se va a realizar la siguiente operación, A más B, es decir, va a realizar la suma. Si tenemos la otra condición, si A es distinto que B, entonces que realice la multiplicación o la división de dicho programa. Entonces, las estructuras de control son la secuencia, que es la capacidad de ejecutar instrucciones de secuencia una tras otra. ¿Cuál es la primera, digamos, instrucción que ejecuta? Que compara. Luego de comparar, pues procede a hacer bien la multiplicación, la suma o división de dichos números. O condicionar, si con las diferentes cualidades, digamos, estos dos números, pues al realizar la siguiente operación. Así, muy bien.
La selección, que es la capacidad de escoger o seleccionar si algo ejecuta o no, y optar por una de dos o más alternativas. Y la repetición, que es la capacidad de realizar en más de una ocasión, es decir, repetir cierta cantidad de veces una instrucción o conjunto de instrucciones. Por ejemplo, calcular el sueldo de un empleado, pero repitiendo el cálculo n veces para n empleados. Digamos que el programa asimila, y para, digamos que se tienen 100 empleados, el programa va a entender de que para esos 100 empleados va a ser dicha operación, que va a realizar, que va a verificar el número de horas trabajadas y lo va a multiplicar por lo que vale la hora. Luego, después de eso, pues va a volver a hacer lo mismo para otro empleado, y pues programarlo de que lo haga para cada mes, o al final de cada mes. De esa manera, ¿verdad? No tiene que estar una persona con un lápiz y un borrador y una calculadora haciendo los cálculos. Entonces, se trata de que lo que es un programa viene a facilitar y agilizar el trabajo que un empleado puede hacer, o optimiza el tiempo. Entonces, es muy importante, digamos, ver la parte aplicativa de lo que son los programas, ¿verdad? Muy bien. El lenguaje de programación. Vamos a hablar del lenguaje de programación. O más bien dicho, cuando hablamos del lenguaje de programación, hablemos del idioma de la computadora. Del idioma de la computadora. Por ejemplo, para que la computadora pueda entenderle a usted, digamos, ya cuando está programando, usted tiene que adaptarse al lenguaje de programación para que la computadora pueda entenderle lo que usted le está tratando de decir o lo que usted le está diciendo. En este caso, usted tiene que adaptarse al lenguaje de programación o al idioma de un programa. Por ejemplo, usted no puede tener una conversación con una persona estadounidense que no sabe español, y viceversa, usted no sabe inglés. No puede entablar una conversación, jamás le va a entender usted, y jamás le va a entender a esa persona. Si nunca ha dicho ni siquiera ok, usted, le decimos ok, no sabemos qué significa. O hello, ¿verdad? Si nunca conocemos ese idioma, el inglés, o un estadounidense, un gringo, nunca ha dicho hola en español, va a ser muy difícil, ¿verdad? que nos entendamos. Entonces, de esa forma, a eso se refiere el lenguaje de programación. Dice acá, el lenguaje de programación es el medio a través del cual le comunicamos. Oiga, a lo que me referí. De esa manera nos comunicamos con la computadora. Es el medio a través del cual le comunicamos a la computadora el programa o el conjunto de instrucciones que debe ejecutar para llevar a cabo actividades o solucionar problemas. Ejemplos de lenguajes de programación son Java, C, C++, Pascal, Visual Basic, Fortran, COBOL, etc. Existen muchos lenguajes de programación. Algunos de estos ya son de pasado. Otros son más difíciles de aplicarlo que otros son más fáciles. Entonces, pero que estos lenguajes de programación, si yo empiezo a ingresar y a trabajar con el lenguaje de programación, con un error, con un punto y coma que yo no le agregue, no me va a correr el programa, no me lo va a entender el programa y me va a dar error. Y ahí voy a estar quebrándome la cabeza. ¿A dónde es que tengo el error? ¿A dónde tengo el error? ¿Será que le falta un punto y coma? ¿Será que ingresé mal una sintaxis? ¿Será que ingresé mal una estructura, un dato? ¿Será que no le agregué un sí? La mayoría de programas avientan y dicen, en tal línea está el error, en tal línea. Pero muchas veces esa es la consecuencia de errores que se han hecho previamente, y que eso me va llevando un error, a otro error, a otro error, a otro error. Se vuelve un dolor de cabeza. Pero a medida vamos entrando a esto, nos vamos adaptando al lenguaje de programación.
dependiendo del programa que se utiliza, si es Java, C, C++, Pascal o cualquiera. Entonces, a medida se va practicando, desde ejemplos sencillos, se va adaptando y vamos entendiendo el lenguaje. Aquí no es que la computadora o el programa se va a adaptar a mi lenguaje, no. Yo tengo que adaptarme a ese lenguaje, aprenderlo, asimilarlo, entenderlo, comprenderlo, para que a la hora de realizar un programa, el mismo programa pueda asimilarlo y entender lo que yo le estoy diciendo en su idioma. Muy bien. Dice, todo lenguaje permite el manejo de los tres elementos que componen un programa. Oye, todo lenguaje permite el manejo de los tres elementos que componen un programa, que es la estructura de datos, operaciones primitivas elementales y estructuras de control. Muy bien. Características de los lenguajes de programación. Todo lenguaje está compuesto por un alfabeto, un vocabulario y una gramática. A continuación se describen estos componentes. Alfabeto o conjunto de caracteres. Acá se utilizan lo que son, digamos, las letras del abecedario, los números de 0 a 9 y algunos símbolos sobre el cual me va a entender el programa. Por ejemplo, hay unos programas donde el signo de dólar, doble signo de dólar, y escribiendo en medio, el programa me lo entiende que yo estoy ingresando una ecuación matemática. O por ejemplo, hay algunos programas que en doble pleca, yo le estoy diciendo de que hay un salto. Por ejemplo, hay un programa, por ejemplo, esta presentación que ustedes ven acá, esta fue elaborada en un programa que se llama Charlat, pero que toda esta presentación no fue elaborada en PowerPoint. Sí, no fue elaborada en PowerPoint, sino que fue elaborada en Charlat, donde las presentaciones o los documentos en PDF, por ejemplo, esta presentación está en PDF. Todo esto se genera por medio de un lenguaje de programación. No es como en PowerPoint, que usted abre PowerPoint y empieza a escribir y ya le va quedando de un solo la presentación. En cambio, acá no. Todo lo que acá se va generando, pues se va haciendo por medio de un lenguaje de programación. Para yo haber podido, por ejemplo, en el programa, dar este punto y aparte, no simplemente allá le di punto y aparte y le di enter, no. En ese lenguaje de programación que se llama Charlat, yo tengo que ingresar doble pleca para que el programa pueda entenderme de que yo estoy haciendo un punto y aparte o estoy haciendo un salto de línea, y así viceversa. Para saltar de este numeral número 1 al 2 di doble pleca, y de esa manera pues el programa me puede entender. Por ejemplo, a la hora que yo quiero ingresar, digamos, una ecuación, la ecuación, digamos, de diferencia de cuadrados. Entonces yo digo a cuadrado menos b cuadrado, esto es igual a a más b factor de a menos b, la multiplicación de a más b por b menos a, por a más b, a menos b por a más b. Entonces, en un programa yo tengo que ingresar ciertos elementos o caracteres para que me pueda entender el programa que yo le estoy ingresando en una ecuación, o estoy realizando un salto de línea, un salto de página. Por acá vamos a ver, acá
acá se habla acerca, por aquí estaba la explicación de cada uno de esos elementos. Vamos a ver acá. Lo que les decía, cuando se habla del alfabeto, conjunto de caracteres, el conjunto es el conjunto de elementos estructurales del lenguaje. Están los caracteres alfabéticos, se hablan de letras mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos, donde se hablan, lo que le mencionaba anteriormente, de los números dígitos del 0 a 9. Y caracteres especiales, símbolos especiales tales como punto, corchete, llaves, el símbolo de dólar, el ampersand, la fleca, que le mencionaba, fleca, pero no sé, fleca o fleca, ahí me corrigen ustedes. Entonces, toda esta representación está dentro del alfabeto de programación. Ahora, lo que le mencionaba el vocabulario o léxico. El vocabulario léxico es el conjunto de palabras válidas o reservadas del lenguaje. Por ejemplo, las palabras for, while, if, else, which, in, float, though, chart tienen el significado predeterminado en los lenguajes de Java, C++ y C. Es decir, son palabras reservadas de esos lenguajes. Así que cada lenguaje tiene sus propias palabras reservadas. Pero que estas palabras desempeñan una función muy fundamental. Hacen un proceso determinado. Entonces, así es. Vamos a ver qué más. La gramática. Es el conjunto de reglas sintácticas que se deben seguir para construir frases, oraciones o instrucciones, siguiendo los lineamientos de la gramática o sintaxis. Se construyen las instrucciones mediante las cuales logramos transmitirle a la computadora lo que deseamos. Por ejemplo, para leer datos debemos seguir ciertas reglas, lo propio para imprimir, etc. Entonces, hablar de un lenguaje de programación es hablar del idioma de la computadora. El idioma de la computadora es el lenguaje de programación. Muy bien. Prosigamos. La programación. Ahorita hemos hablado de los elementos de un programa o de los aspectos de un programa. Pero hay que hablar de la programación. Generalmente se consideran sinónimos los conceptos de programación y codificación, lo cual constituye un error. No se puede decir que son iguales. Codificación es una cosa y programación es otra cosa. Debemos tener presente que la finalidad de un programa es realizar algún proceso sobre ciertos datos para obtener ciertos resultados. Muy bien. Vamos a ir avanzando acá. Ya terminé las diapositivas que tengo acá. Vamos a ir entrando, como bien dicho, vamos a ir avanzando en lo que es lo que tenemos acá en el documento, en PDF. Aquí tenemos las características de un buen programa. Un programa bien escrito debe tener ciertas características básicas que le permitan operar correctamente. Las principales serían siguientes: operatividad. Lo mínimo que debe hacer un programa es funcionar, es decir, producir los resultados esperados independientemente de cualquier otra característica. Esto se refiere a que yo puedo realizar, digamos, un programa, pero que lo principal que debe generar ese programa es los resultados que yo necesito, los resultados que yo quiero. De ahí pues queda la opción en que yo adorno el programa, en que digamos, en que si yo tuve, digamos, agregarle algo, otras cuestiones, como que el programa me diga, por ejemplo, que el programa diga o verifique la nota de un estudiante y realizar la suma, ¿verdad? Y el promedio.
ejemplo, se lo pongo bien sencillo. En Excel yo puedo ingresar y ordenarle de que me genere los promedios de 3 notas de un estudiante y realizar, digamos, la suma y sumar los 3 resultados y luego dividirlo entre 3, y puede ser que me dé que el estudiante tuvo 10, entonces dividido entre 3 da 10. Entonces Excel puede hacer eso, pero yo puedo, digamos, realizar un programa en C que yo le ingreso, digamos, las notas a un estudiante. 10, tuvo 10 más 10 más 10. Y yo le puedo decir y ordenar que realice el promedio, que haga lo que yo le ordene, que suma las 3 notas y las divide entre 3. Y obtuvo 10. Eso es lo primordial, eso es lo esencial, eso es la operatividad que yo necesito esencial. Pero si usted quiere, puede ordenar el programa que diga y haga una comparación, que si ese resultado de ese promedio es igual a 10, que tire un mensaje que diga: felicitaciones por su excelente nota. Pero eso es un agregado, ¿verdad? Es como unas palabras de cortesía para el estudiante. Pero que mi mayor prioridad es de que haga el proceso que yo le estoy indicando, que realice el promedio de las notas y que me diga cuánto sacó. 10, el promedio 10, el promedio 9. Entonces, a eso se llama de operatividad, que lo mismo que debe hacer un programa es funcionar, es decir, que producir los resultados, pues, esperar independientemente de cualquier otra cosa agregada que yo le quiera poner al programa. Legibilidad. Un programa debe hacerse más legible dándole cierto formato al código, utilizando el sangrado y indentación, que se le llama, para reflejar las estructuras de control del programa, insertando espacios o tabuladores. Es conveniente diseñar reglas propias para darle uniformidad a todo programa, es decir, legibilidad. Cuando dice legibilidad, más que todo se está refiriendo a un orden. Poniendo sangría, digamos, escribo una estructura. Dentro de esa estructura voy escribiendo algunos elementos, pero que voy generando sangría. Por ejemplo, hay algunos que ponen comentarios. Por ejemplo, en algunos programas, escribir porcentaje al inicio y después empezar a escribir. Son comentarios que se le pueden agregar, donde, por ejemplo, si yo no entiendo algo o alguien va a leer mi programa, porque hay cuestiones también, hay programas que solamente yo lo voy a entender. Imagínate que yo hago un programa, digamos que alguien que tiene experiencia en hacer programas bastante abstractos, difíciles, alguien que es novato, iniciando, digamos, es un estudiante que va iniciando en la programación, se le hace muy difícil entender de entrada un programa bien estructurado, bastante abstracto, bastante difícil, se le va a hacer muy difícil. Pero el que es programador de experiencia tiene la capacidad como de ir insertando comentarios e ir haciendo referencia de lo que se va haciendo paso por paso, y de esa manera para que alguien que lo lea pues con facilidad lo pueda entender. Entonces de eso se trata, podríamos decir, la legibilidad. Transportabilidad. Un programa transportable es aquel que puede ejecutarse en otro entorno sin hacerlo en modificaciones importantes. Mientras menos modifiquemos mientras menos modificaciones se hagan, será más transportable. Así que es conveniente no utilizar características especiales de hardware ni facilidades especiales de software. Claridad. Esta característica se refiere a la facilidad con el texto del programa. Comunica las ideas subyacentes. El programa debe indicar claramente lo que el programador desea. Una buena programación es similar a la elaboración de un documento legal. Por ejemplo, conviene utilizar nombres adecuados para los identificadores
hacer comentarios correctos, claros y concisos, etcétera. Es lo que les mencionaba. Alguien puede tener la capacidad o la paciencia de ir ingresando comentarios para que se pueda entender el programa con mayor claridad. Modularidad. Dividir el programa en números de módulos pequeños, fáciles de comprender, puede ser la contribución más importante a su calidad. Cada módulo debe realizar solo una tarea específica y no más. Los módulos tienen la virtud de minimizar la cantidad de código que el programador debe comprender a la vez. Además, debe permitir la reutilización del código. Luego aquí sigue explicando, dice acerca de programas tradicionales y que pues hoy a estas alturas están desfasados y que solamente algunos elementos de ellos se utilizan. Se habla de una programación estructurada, programación modular, programación con extracción de datos, programación orientada a objetos. Bien, el proceso de programación, definición de problemas. Más adelante vamos a hablar de algoritmos, cómo diseñar un algoritmo, diseño de programa. Esto es bastante extenso, jóvenes. Lo que es este contenido, codificación del programa, esto es bien extenso. En algún momento indicado vamos a generar o a realizar, digamos, una tutoría de repaso para que podamos ir entendiendo de una manera más adecuada, más fácil. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, joven. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien de ustedes está familiarizado con lo que son los programas, diagramas de flujo, algoritmos, o ha ido mucho más allá? Están bastante relacionados con la programación. Hola, hola. Hola. Ajá. En mi caso sería lo contrario, porque a pesar de que hace bastante tiempo que salí de bachillerato, aquí en nuestro caserío no había mucha accesibilidad en las computadoras, se iban a trabajar en grupos de unos 5 o 6, y uno tal vez en una media, unos 15 minutos era lo que le tocaba para poder acercarse un poquito a la computadora. Sí, sí. Como usted dijo, en mi caso quizás solo lo más básico, y ya esto de la programación y todo ya es más difícil, pero tengo la esperanza de que voy a aprender mucho con usted, y me ha gustado mucho la manera en cómo nos ha explicado hasta el momento. Muy bien, excelente, gracias Daisy y Noemí. Pues me alegro por ese optimismo que usted tiene y ese deseo, ese anhelo. Yo les animo a que sigan adelante, no se van a quedar. Si un momento determinado usted siente difícil, no se queda, hay que echarle ganas. Hay que seguir adelante. Muy bien, gracias Daisy por su participación. Entonces, como decía Daisy, quizá hace tiempo solamente tenía acceso a 15 minutos. Incluso me acuerdo que yo recuerdo muy bien cuando estudiaba 9º grado. Fue la primera vez que toqué una computadora. Fue la primera vez. Y fueron de aquellas computadoras que a estas alturas son computadoras, de cajón, ¿verdad? Que a estas alturas, y todavía hay algunas de ellas, se ven como color tierra, porque están bien curtidos. Entonces, me acuerdo con la gran delicadeza que llegábamos, porque solamente eran 20 computadoras. Y decía el profesor de informática, vaya día, se van a dividir. Esta primera hora van a estar los primeros 20. La otra hora van a estar los otros 20. Y por ahí se sobraban algunos 5, algunos 10. Estos otros pues van a estar en otra hora. Y así, ¿verdad? Y por la misma cuestión de que no había facilidad. En cambio hoy hasta les están regalando computadoras específicamente para que se la lleven para su casa. Imagínense qué ventaja, ¿verdad?
por decirlo así, hoy los niños nacen con una computadora en la mano, con una tablet, con un celular, pues hoy la tecnología está a la orden del día. Entonces, hemos ido innovando, este mundo globalizado nos ha permitido, ¿verdad?, a que pues nosotros seamos, por decirlo así, personas que nos hemos involucrado, no que hemos nacido en esto, sino que nos hemos involucrado. Muy bien, ¿alguien más? Irvings, Karen, Doris, Isabel, Gabriela, Carolina, no sé si han tenido un acercamiento con, digamos, con algoritmos, con lenguajes de programación, o habían escuchado, los habían hablado. Ajá. Hola, Liz. Dice que en mi caso he tenido computadora ni que era algo pequeña, pero igual solo lo más básico, solo jugar y todo eso sabíamos hacer. Ajá. Y no, la verdad, en programación no tengo ni idea, pero estamos muy atentos a sus clases para poder aprender cada día más. Y está bien interesante, la verdad. Muy bien. Pero no nada que ver ahí en esto de programación, no. Ahí estamos, como ir aprendiendo. ¿Alguien más? Por ahí como Gabriela. Hola, buenos días. Ahorita participa Gabriela y después va Doris, no sé quién habló primero. Ajá, dígame, Gabriela. Pues, bueno, en mi caso, sí, igual hemos tenido computadora, pero igual, como dice la compañera, lo más básico, nada así de lo que usted está hablando del algoritmo, todo eso, no, pero uno primero Dios y enfocar mucho su parte y así poder empezar por otro también. Muy bien, excelente. Ajá, Doris, Isabel, dígame. Buenos días, Liz. Buenos días. En mi caso, pues igual lo básico de trabajar en un cibercolegio, solo sacar impresiones, cambiar la contraseña al web, creo que es lo más novedoso que he hecho. De verdad. Y ahí algoritmo, yo no sabía, sí sabía que existía el algoritmo, pero en matemática, pero ya en informática no, ni idea. Pero sí quiero mucho. Muy bien. Yo solo que lo básico, entender, apagar, sacar impresiones y arreglar cosas. Y buscar el Google. Muy bien, excelente, por ahí vamos. Entonces, si usted se fija, entrar a este mundo de la informática, este mundo de la ingeniería en sistemas, consiste en ir a lo que sustenta, por ejemplo, a lo que sustenta a todos los programas que nosotros utilizamos, a las raíces, pues, ¿qué fue lo que generó este programa? Irnos a la raíz y verificar cómo es que está conformado todo eso, ¿sí? Al esencial, hacer constructores, vamos a ser constructores nosotros de los programas que son, digamos, elementales o necesarios. Muy bien, ha sido un gusto, jóvenes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, vamos a llegar hasta ahí. ¿Le parece? Sí, está bien, no hay ninguna pregunta. Sí. Muy bien, fíjense que yo no estoy inscrito en la plataforma. No estoy inscrito en la plataforma, pero ya luego nos van a inscribir. Entonces, no sé si hay alguna tarea ahí, pero por cualquier cosa, y pues, cuando ya me ingresen a la plataforma, a Moodle, voy a estar pendiente ahí, ¿de acuerdo? Con las actividades. Sí, en la rúbrica de la primera actividad, que es del 1 al 14 de marzo, no hay ninguna evaluación ni ninguna actividad a realizar, solo dice autoevaluación del 12 al 14. Ajá, esas autoevaluaciones son pequeños ejercicios que tiene que realizar, me imagino. No sé qué es lo que le pide ahí, pero voy a estar pendiente. Voy a estar pendiente, ¿de acuerdo? Bueno. Al nomás que me ingresen a la plataforma, yo voy a ir a ver la actividad y voy a verificar cuál es la actividad, y ahí voy a estar pendiente y voy a estar intermediando por ustedes cualquier cosa, ¿de acuerdo? Muy bien. Ha sido un gusto entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, ha sido un gusto. Yo me despido. Gracias, Lick. Gracias, muchas gracias. Estamos a la orden, estamos a la orden. Gracias, buen día. Buen día, cuídense, saludos y bendiciones a todos. Gracias, igual. Gracias.